Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se lo enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Pero a mí siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaban allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, el que había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este lunes. Bendecido día para todos ustedes. Gracia y paz, amor, bendiciones para todos ustedes en este inicio de Semana Santa, la Semana Mayor, Lunes Santo. Queridos hermanos, el Salmo de hoy nos dice que el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podemos tener si el Señor es nuestra luz, es nuestra salvación, queridos hermanos? Por eso, en este Evangelio de hoy, hay una manera de eliminar a Jesús por parte de los judíos, pero Jesús seguía haciendo lo que tenía que hacer. Y aquí, en este Evangelio de hoy, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron cena y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa. Esta mujer, María, toma una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, queridos hermanos, y se lo ungió a Jesús en los pies, queridos hermanos. Pero había Judas Iscariote, que pensó como una manera, y fue una manera hipócrita de pensar y una manera tal vez también caritativa de pensar en los pobres, pero la idea de él no era esa, porque ni siquiera en su pensamiento estaba la idea de los pobres, sino más bien porque ese dinero ese perfume se podía vender caro y dárselo a los pobres, como una manera de santidad que hay en él. Pero en realidad, como dice el Evangelio aquí, que esto no lo decía porque le importase a los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba lo que iban echando. Era un ladrón déjeme decirle, Judas Iscariote.
Pero aquí María de Betania no irrumpe con estruendo, queridos hermanos. Entra unge y seca. Esta mujer silente no lleva grandes proezas como hoy en día, que queremos alardear de lo que tenemos y de lo que somos y creernos hasta más importantes que los demás y no pensamos, queridos hermanos, pero esta mujer se centra en quién, en Jesús. ¿Por qué? Porque tú y yo debemos centrarnos en Jesús. Y a medida que nos centramos en Jesús, vamos a ver cada día en nuestras vidas bendición tras bendición. Y esta mujer también, queridos hermanos, María de Betania, no responde ante las quejas de los discípulos o no irrumpe, no, ante las quejas de Judas, sino más bien que su mirada está puesta en Jesús. Cuando nuestra mirada pierde el enfoque en el cual tenemos que seguir, que es Jesús, andamos turbados, andamos distantes. Entonces, queridos hermanos, aquí, queridos hermanos, también Jesús habla a Judas, le dice, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Ya había una preparación por parte de esta mujer, porque a los pobres lo tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre. Y esta mujer, unge a Jesús. Jesús, como quien dice, calla a uno de estos discípulos, a Judas, y esta mujer, sin voz, a pesar de los reproches que ella tenía, llega a esta casa con la fragancia de vida, que hay vida en Jesús. Y entonces cuando hay vida en Jesús, nuestra vida también está radiante. Cuando sabemos que Jesús va a pasar en este proceso de conmemoración de Semana Santa, bajo el Calvario, bajo la crucifixión, los discípulos los abandonan, luego resucita el Señor. Vamos a pedir que en esta Semana Mayor, en esta Semana Santa, todos y cada uno de nosotros tengamos la fragancia de Cristo, la fragancia de vida, como esta mujer que roció la cabeza con uno de los perfumes más costosos, y es como darle lo mejor al Señor, y así también tú y yo debemos darle lo mejor al Señor. Que en este día, en este lunes santo, que Dios le bendiga a todos ustedes y que tengan una maravillosa Semana Santa, bajo la presencia de Jesús. Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas que me escuchan.